Bueno, yo escucho por ahí decir, no, ya viene un último avivamiento, pero antes yo creo que antes vienen cosas cada vez peores, porque la palabra se tiene que cumplir. Amén. Van a haber guerras, rumores de guerras, van a haber hambres y una cantidad de situaciones. Y, y bueno, esperemos, ojalá que sí haya otro avivamiento, pero antes uno ve que cada vez estamos peor. Amén. Todo esto, todo lo que estamos viviendo está creando mucha incertidumbre para todos nosotros. Amén. Que uno dijo una cosa, que el otro dijo otra cosa, que bueno, yo le dije a Liliana, en otra expresión, estoy cansado de todo esto. Y sabiendo que nosotros pertenecemos es al reino de Dios. Y más sin embargo, el ambiente siempre uno se carga. Amén. ¿Y quiénes de ustedes no han sentido alguna vez incertidumbre? Ninguno. Todos hemos sentido incertidumbre. Amén. Pero ¿sabes por qué? Porque la incertidumbre es falta de seguridad. Es falta de confianza en Dios. Es no tener la certeza, como dice la palabra de Dios. La fe es la certeza de lo que se cree. Es la convicción de lo que no estamos viendo. Y entonces no tenemos la certeza sobre lo que va a pasar en un futuro. Saben que a la gente le gusta mucho, iglesia, cuando a ustedes se les acercan y comienzan a darles palabra profética. Pero nos ponemos a ver en el Antiguo Testamento y los profetas, ¿qué iban a llevar o anunciar? Pura reprensión, castigos, ¿sí? De parte de Dios para el pueblo. Pero hoy en día te llegan y te comienzan a levantar el ánimo, a decirte cosas que ni vienen de Jesús o de Dios, sino que simplemente te quieren animar y te quieren levantar. Y mucha gente se desanima y dice, ¿cuánto hace que me dieron esta palabra profética y no se cumple? Y es porque no viene de Dios. No viene de Dios. Y los profetas en esa época les tocó sufrir. Hoy en día se llenan de plata. Hoy en día hay iglesias donde usted va y le hablan al oído y es tan charro que adivinan. Y a la gente le gusta eso, que le adivinen, que le digan, mira, el Señor tiene grandes cosas para ti. Esta semana te va a llegar un dinero que no se sabe de dónde viene, pero viene. Y la gente es con la expectativa. Y entonces la gente pone la confianza en lo que te está diciendo un hombre y no la confianza en la palabra de Dios, que esa es donde nosotros debemos de depositar nuestra confianza, porque ahí están las promesas de Dios para nosotros, ¿sí? Entonces empiezan a colocar la mirada en hombres. No, que eso me dijo el profeta tal, que eso me dijo tal. Y hay falsos profetas. Hay falsos profetas. Entonces la gente se comienza a llenar de confianza en lo que un hombre le dice. Amén. Pero nosotros nos llenamos más de incertidumbre tan tremendo cuando de pronto Dios te habla a través de la palabra. Pero como tú no estás viendo a Dios, comienzas a dudar. Pero como la persona que te está hablando o te está dando una palabra a la vez ahí, crees más que lo que te dice Dios. Y estamos viviendo eso, iglesia. Y entonces eso va creando incertidumbre. O sea, cuando usted ve algo, usted se siente seguro de ese algo. Cuando alguien te dijo esto, esto y esto, uy, la gente, wow. Y la gente se anima, se levanta. Pero cuando la palabra de Dios te habla, la gente no cree mucho.
Entonces vienen las dudas, la falta de seguridad, después la inseguridad, la falta de confianza. Amén. La incertidumbre implica información imperfecta o desconocida que dificulta predecir resultados. Porque la gente siempre quiere ver resultados, ¿cierto? La gente quiere saber qué va a pasar en el futuro. Y entonces comienzan con la incertidumbre. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar después? A uno lo cogen y le dicen: pastor, ¿qué irá a pasar el domingo y el lunes? Yo no sé. Y usted ve muchos profetas, que este va a ganar, que este va a perder, que este va a ganar sobrado, que esto, que viene esto para el país, y una cantidad de cosas. Y la gente se comienza a estresar. Pero ya nosotros, iglesia, ustedes saben que pertenecemos al reino de Dios. Y que no es bueno tampoco que Colombia quede en las peores manos, porque ninguno es bueno. Pero que tenemos que orar. Y esa incertidumbre no la sintamos, porque igual el Señor nos va a guardar, igual el Señor nos va a proteger, igual el Señor nos va a bendecir, no importando lo que pase. Y ahí en Filipenses 4:6 dice: no se inquieten por nada. Oye, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Y mira lo que dice: y denle gracias. Y siempre tenemos que estar dando gracias a Dios, mostrarle nuestras peticiones a Dios, aunque Él las sabe. Él sabe todo en nosotros, pero Él dice que oremos y que pidamos, y que cuando pidamos lo hagamos con acción de gracias. Y entonces luego dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿por qué la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Porque pase lo que esté pasando, nosotros no nos podemos dejar robar la paz que nos da Dios. ¿Y por qué? ¿Qué pasa todo entendimiento? Porque a pesar de que hayan situaciones difíciles, nosotros tenemos que mantener esa paz. Porque van a decir: pero viendo como la situación que se está viviendo, todo lo que estamos viviendo, ¿y sienten paz? Sí, porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Estamos acá, pero no somos de acá. Y por eso esa paz de Dios siempre tiene que estar en cada uno de nosotros. Y dice que cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y tenemos que guardar nuestro corazón. La palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Entonces viene cuidar nuestro corazón y nuestros pensamientos. No estar pensando en lo malo. No, ¿qué vamos a hacer ahora? El Señor sabrá qué va a hacer. El Señor sabrá qué va a hacer con nosotros. Lo más importante es, iglesia, en que estamos en las manos de Dios. Y que estamos en las manos de Dios, y que el Señor dice que nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Y entonces estamos seguros en las manos del Señor. Y tenemos que tener esa certeza, esa seguridad de que estamos en las manos de Él y que hay seguridad. Entonces no podemos tener la seguridad en lo que vengan y nos diga alguien. No podemos tener la seguridad que no, es que llegó el profeta tal. Hoy en día todo el mundo se está llamando profeta. Cuando yo te hablo la palabra de Dios, te estoy profetizando, te estoy hablando de la palabra. Y esa es la verdadera profecía, la palabra de Dios. Y por eso nosotros, iglesia, tenemos que tener discernimiento. Amén. Ahora, la incertidumbre nos enseña a caminar por fe y no por vista.
O sea, nosotros no tenemos que estar con la incertidumbre de qué va a pasar ahora, más tarde, o qué va a pasar mañana. No, nosotros tenemos que caminar por fe y no por lo que estamos viendo. Nosotros en lo natural estamos viendo situaciones difíciles, pero en lo sobrenatural y en el espíritu tenemos que estar mirando diferente. Amén. Yo tengo la convicción, yo tengo la certeza de que todo lo que estamos viviendo malo va a llegar el momento en que va a terminar. Iglesia, nada dura para siempre, ni aún nosotros, porque todo tiene que pasar. Todo no se va a quedar ahí en lo mismo, todo va pasando y todo va cambiando. Siempre hay una renovación, siempre hay una transformación, aún en nosotros. Entonces, mire que ustedes llegan y miran fotos antiguas y ya uno ve la foto cuando uno estaba joven y uno dice, cómo va cambiando uno. Hay una transformación aún en el cuerpo. Amén. Entonces uno dice, aquí yo estaba todo peludo y me hacía este corte, ya ahora no hay tanto cabello, ¿cierto? Uno dice, no, ya me están saliendo estas arrugas por acá, y aquí como se ve la piel de fresca, sana. Y ustedes, los que están jóvenes, pueden ver eso, pero luego en unos años van a mirar y wow, no, yo no es de cirugía. Pero saben una cosa, nosotros tenemos que caminar por fe, creer, y no por lo que estamos viendo, iglesia. Amén. Sabemos que estamos en manos de un Dios vivo y que en manos de ese Dios nosotros todo lo tenemos, estamos bendecidos y somos ganadores, porque Él dice que Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Entonces todos enfrentamos momentos de incertidumbre, o sea, problemas, dificultades, problemas económicos, decisiones importantes, enfermedades, cambios en la familia, situaciones que muchas veces no podemos controlar, pero que si estamos caminando de la mano de Dios y con fe, esas situaciones que no podemos controlar, el Señor sí tiene el control de esas situaciones. Amén. Vemos situaciones difíciles en el país, pero el Señor tiene el control de todas esas situaciones. La incertidumbre produce ansiedad. ¿Saben por qué? Porque mucha gente quiere conocer el futuro. Y sí, iglesia, mucha gente quiere conocer. Yo hablo con un primo que vive en Madrid, y un pastor me decía, no, yo tuve una iglesia de 1500 personas en Madrid, y yo se me va a sacar este clavo. Entonces hablé con un primo, y yo le dije, vení, en Madrid se ven iglesias cristianas grandes. Y él me dijo, primo, no, solamente esta iglesia es grande. Me mencionó una iglesia y me dijo, pero es porque tú llegas y te hablan al oído y la gente se emociona. Uy, ¿cómo? Esto tiene Dios para mí. Y me dijo, Martín, es tan charro que le dicen a uno unas cosas y le salen a uno. Me dijo. Y él me dice que llegó a ir un día allá y no volvió. Me dijo, se metió a orar y el Espíritu le dijo, no vuelvas allá. Y él me decía, pero es porque todo mundo tiene el deseo de saber el futuro. Y eso es lo que la gente quiere, iglesia, y comienzan a llegar. Y si yo cojo a todos los servidores y les digo, todo el que haya llegando en el oído, usted está pasando por una enfermedad, pero Dios está a sanar. Y es tan tremendo que, o sea, hay el respaldo. Hace muchos años, yo recuerdo que yo estaba evangelizando en el valle y muchos llegaron a los pies de Cristo. Y se me mete un hombre de esos a una iglesia de esas y me dice que le habían dicho que a él le iban a querer quitar la vida.
Y yo, no, pero no te lo vas a meter allá. O sea, cancela eso en el nombre de Jesús. Y en esa semana le pasó eso. Y me llamó de la clínica y me dice, negro, mira, me pasó esto. Y yo le dije, hermano, no se va a meter por allá por esos lados. Porque saben que llegan y les dicen esas cosas y la gente se apropia de esas palabras. Pero ¿por qué no nos apropiamos de la palabra de Dios? Que es la palabra donde están las promesas de Dios. Y que las promesas de Dios Él las cumple, iglesia. Todas las cumple. Que la palabra de Dios es la que nos edifica. Que la palabra de Dios es la que trae cambios en nuestras vidas. Y mucha gente se pega a eso. Entonces están pegados de situaciones que nosotros no podemos controlar, pero que son esperando a que a través de hombres esas situaciones tomen el control. Iglesia, no. Tu dependencia es totalmente de Dios. Y no más. La incertidumbre produce ansiedad, por lo que yo les decía ahora, porque la gente quiere conocer el futuro. Pero la Biblia nos enseña que nuestra seguridad, iglesia, no está en saber lo que viene, no, sino en confiar en Dios. Amén. O sea, tenemos que tener una confianza plena en Jesús y dejar la incertidumbre. A mí Dios me puso esta palabra porque yo en estos días estaba con incertidumbre. Y entonces yo le dije a Dios, y yo, ¿qué palabra para esta semana, el miércoles? Y me dice, lo que vives ahora en ese momento. ¿Qué? Incertidumbre. Y yo, ¿cómo? Y me puse a examinarme. Y sí, iglesia, ¿saben por qué? Porque nosotros muchas veces nos ponemos a escuchar basura o a leer basura de noticias, donde todo el mundo está diciendo un poco de cosas, y eso es lo que está alimentando nuestra mente, es lo que está alimentando nuestro corazón. Basura. Yo dije, Señor, perdóname, pero es verdad. Más bien llenémonos de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, iglesia, nos da paz, nos trae paz y nos da gozo. Nos quita todo temor, todo miedo, porque el miedo nos paraliza y nos deja quietos. Pero todo eso lo tenemos que echar para afuera. Los miedos, los temores. Y no quedarnos ahí encerrados y escuchando tonterías y basura que están hablando en noticieros. Y se los digo porque me consta. Me consta. Porque uno pastorea a personajes públicos, personas reconocidas, y eso comienzan a sacar un poco de basura en las noticias y cosas que no son, y son nomás para conseguir gente que lo siga. Y yo le digo a Liliana, mira lo que están diciendo esta persona, y todo eso es mentiras. Y entonces nosotros nos dejamos contaminar de todo eso, iglesia. El Señor es el que conoce el futuro de todos nosotros. Nosotros no nos preocupemos por eso. El Señor ya lo sabe. En el Salmo 46:1 nos dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. ¿Quién nos va a ayudar en los momentos de angustia? Dios. Y la palabra dice que nuestra ayuda segura es Dios en los momentos de angustia. Entonces nos llenamos de angustia, nos preocupamos, pero no nos apropiamos de esa palabra donde Él dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, sino de lo que nos digan otras personas. ¿Por qué? Tenemos que creer más en la palabra, iglesia, lo que nos dice la palabra de Dios. Y si Él nos dice que Él es nuestra ayuda segura en momentos de angustia, es porque Él lo es. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra
y las montañas se hundan en el fondo del mar. O sea, no podemos andar con miedos ni con temores. Dice, con que la tierra se desmorone. La incertidumbre es la parte de la experiencia humana, pero nunca toma por sorpresa a Dios. Todos nosotros, el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y ese propósito, iglesia, el Señor lo cumple. Y dice la palabra que los propósitos de Dios para nosotros son propósitos de bien y no de mal. Y nos tenemos que apropiar de eso. Señor, tú tienes propósitos conmigo de bien, pero no propósitos de mal. Y si el Señor lo dice, hombre, pues creámoslo, porque Él lo dice en su palabra. Y entonces habla en Isaías 46:10: yo anuncio lo por venir desde el principio. ¿Dónde está anunciando Él lo que viene? En la palabra de Dios. Y el Señor nos comenzó a anunciar la venida de Jesús desde el principio. Comenzó a anunciarnos la venida del Mesías. Él comenzó a anunciar la venida de nuestro Señor. Y ya vimos que el Señor vino. Pero también nos está anunciando una segunda venida de Jesús. Y que nosotros debemos de estar preparados para esa segunda venida de Él. Viviendo en santidad, iglesia, es vivir preparados. Vivir en obediencia es vivir preparados para la segunda venida de Jesús. Y es algo que el Señor anunció, porque Él dijo que Él iba a regresar. Y mucha gente dice, pero ¿cuánto es que están diciendo lo mismo? Él lo dijo y Él lo cumple. Y Él va a regresar. Y Él va a venir por una segunda vez. Entonces Él lo anunció. El Señor anunció, Dios desde el principio, desde el Antiguo Testamento, la venida de Jesús. Promesa cumplida. Luego en el Nuevo anuncia la segunda venida. Promesa que estamos esperando de parte de Dios. Y que vamos a ver que se va a cumplir. Así ya hayamos partido de acá de esta tierra, la palabra dice que todo ojo lo verá. Y todo ojo, todo lo vamos a ver. Usted puede estar allí metido en el cementerio acá en Río Negro, y el Señor dice que todo ojo lo verá. Amén. Y dice en Isaías 46:10: yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Sí ven? Entonces Él había anunciado la venida de Jesús. Jesús no había llegado, pero luego Él llegó. Y Él dice que lo anuncia lo que aún no era hecho. O sea, tener la convicción y la certeza de que el Señor va a venir. Tener la convicción y la certeza de que Él interviene también en nuestras vidas. De que por muy grandes los problemas que tengamos, el Señor nos ayuda a salir de esos problemas. De que usted no tiene que ir a buscar a nadie para que te ayude a solucionar los problemas, sino que usted va a donde Él, y Él es el que te va a ayudar a solucionar tus problemas. Estamos preparando a los pastores de allá de Nueva York. Y entonces hoy le estaba dando al que acá el pastor, un problema, un estudio sobre el carácter. Y me hacía muchas preguntas. Me decía, pastor, mira, yo fallo mucho en esto, yo fallo en aquello. Yo le decía, por eso estamos aprendiendo y dándole pura palabra. Y yo, vaya anotando, pura palabra. Y entonces él me decía, pastor, un tiempo nos tocó muy duro, la nevera vacía, desconectada. Y hay veces uno siente temor de que pronto vuelvan esos tiempos. Y yo le dije, no me preocupe por eso, que a nosotros también nos tocó igual. Pero Dios nos sacó de ahí. Porque muchas veces Dios necesita procesarnos. Porque muchas veces Dios, les he dicho, que en medio de las pruebas el Señor nos bendice. Y yo le dije, no se preocupe, que de acá para adelante, como pastor, problemas van a haber, pero que el Señor va a ir preparando
para saber enfrentar los problemas. Y Él nos va formando el carácter. Y por eso debemos de apropiarnos de la palabra de Dios, que tenemos una esperanza de que Jesús va a volver, que no sabemos cuándo, pero Él va a volver. Dios ve el panorama completo. Amén. Es como cuando cogen un dron y comienzan a mirar una zona, están viendo todo el panorama. El Señor ve todo el panorama completo acá en la tierra. Lo que para nosotros es algo desconocido, para Él ya todo lo tiene bajo control. Él ya sabe lo que está por venir para cada uno de nosotros, pero Él ya sabe cómo va a tomar el control en las situaciones que nos lleguen a nosotros. Amén. Entonces no nos preocupemos de qué nos va a pasar en el futuro, porque el futuro no existe. El pasado tampoco existe. Existe ese momento en el que estamos acá reunidos hoy. Sí existe. Pero no podemos decir que mañana voy a hacer esto o mañana voy a hacer aquello. Amén. Y enseguida les voy a leer esa palabra, porque a mí me gusta mucho esa palabra, porque las personas siempre están programándose sin tener en cuenta a Dios. Mañana voy a ir a tal lugar, mañana voy a ir a hacer esto, mañana voy a ir a hacer aquello. Cuando tenemos que decir, si Dios quiere, haré esto, si Dios quiere, haré aquello. Yo recuerdo que había una pastora que me decía, hijo, si Dios quiere, ¿cómo así que si Dios quiere? Y yo, si Dios quiere. No, primero Dios. La palabra dice, si Dios quiere, mañana haré aquello. Si Dios quiere, iré a aquel lugar. Es si Dios quiere. No lo que nosotros digamos. Es si Dios quiere. En esta semana hubo una colisión de 2 helicópteros en Brasil y fallecieron unos muchachos jóvenes que eran y que youtuber. Y André Felipe, y que murió yo no sé quién. Yo le salí, ¿quién es ese o esa? Ya la gente dice, uy, no, pero esa persona tan joven. Iglesia, Dios tiene todo el panorama de nosotros y sabe el futuro. Y no solamente la muerte va a tocar a las personas de 100 años o 90 años. Eso no tiene edad. Porque hay un tiempo para cada persona. Entonces la gente dice, uy, no, esa persona tan reconocida, tan joven. Dios no tiene problema con eso. Cuando el Señor diga, hey, es tiempo de que salgas de allá, chun, sale. Entonces nosotros tenemos que siempre contar con el Señor. Yo digo que eso es como un orgullo de parte de nosotros. No, es que si yo quiero, mañana va a hacer esto y lo voy a hacer. No es lo que nosotros queramos, iglesia. Es lo que Él diga. Y entonces nos llenamos de incertidumbre pensando en nuestro futuro. ¿Cuántos de nosotros no visitamos brujos en el mundo? Sí, y mucha gente visitó brujos. No, que le leyeran que tabacos y cosas, que para saber el futuro, en la ignorancia en que se estaba. Entonces miren, iglesia, cuando nosotros, y cuando el Señor nos habló ahí en Isaías 46:10, la palabra que le leí, yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Entonces, cuando no entiendas lo que está sucediendo, recuerda que Dios no ha perdido el control de tu vida. Y a mí me llaman amigos y me dicen,
pastor, no salgo de una para entrar a otra y todas me vienen en fila. El Señor tiene el control de todo lo que va llegando en filita. Ustedes no han visto que ustedes llegan y salen de un problema y uno dice, uy, gracias a Dios, pum, llegó el otro. Y uno dice, pero ya salí de esto y ya llegó el otro. Pero saben una cosa, hay cosas que nosotros no entendemos, pero que Dios sí las sabe y las entiende. Y que muchas veces Dios permite que sucedan cosas porque el Señor necesita que aprendamos de esas cosas. Y tenemos que aprender, iglesia. Y esta semana me decía un amigo, uy, no salgo de una para entrar a la otra. Bueno, pregúntale a Dios qué es lo que Él quiere, qué te está enseñando con la situación que estás viviendo. Amén. Dios nos llama a confiar y no a entenderlo todo. Porque hay veces Dios da instrucciones y la gente dice, yo no entiendo Dios por qué obra de esta manera. Nosotros no tenemos que entender nada de Dios. Simplemente nosotros tenemos que confiar en Dios. Señor, yo no entiendo por qué esto, yo no entiendo por qué aquello. Nosotros no tenemos que entenderlo todo. Él es soberano. Él es soberano. Muchas veces queremos explicaciones antes de ir y obedecer. Si el Señor nos está dando una instrucción, hagámosla. Y entonces queremos entender, pero ¿por qué esto? Es que Él es soberano y Él hace lo que Él quiera con nosotros. Entonces, la fe consiste en confiar aún cuando no vemos el camino completo. Yo el domingo les hablaba y recuerdo cuando el pueblo de Israel llegó Moisés con él y llegaron a la playa y estaba el mar. Se acabó el camino. Y ustedes se imaginan uno parado en la playa y ver nomás la línea del horizonte así del mar y escuchar que viene el enemigo a acabarlos. Sí. Ellos no veían el camino por donde seguir. Y ustedes ya saben lo que pasó. Porque el Señor abre caminos donde no los hay. Y de pronto estás viendo caminos cerrados, pero el Señor te los abre para que tú sigas. Y es lo que nosotros necesitamos entender y creer, de que Él abre caminos donde no los hay, iglesia. Porque Él es el Dios todopoderoso. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3, versículo 5. Dice 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista. O sea, no necesitas conocer todos los detalles del mañana para obedecer a Dios hoy. Siempre tenemos que obedecer a Dios. Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué Dios no me bendice tanto como bendice a otros? Porque los otros son más obedientes. La incertidumbre no significa abandono. A veces interpretamos los momentos difíciles como señal de que Dios se ha apartado y se ha alejado de nosotros. Iglesia, Dios nunca se va de nosotros. Los que se van de Dios somos nosotros. Es el ser humano el que se aleja de Dios. Dios está ahí. Él no se mueve de su trono. Él no está diciendo, yo me voy a parar de mi trono porque voy a dejar a esta gente a un lado y me voy a alejar de ellos. Él sigue en su trono. Y Él es Dios. Y el que se quiera alejar de Dios, pues allá Él. Pero Él sigue siendo Dios. No me voy a alejar de Dios porque estoy orando por eso y nada que me llega. Eso es problema suyo. Dios sigue en su trono. Entonces la gente pelea con Dios. No voy a volver allá. No vuelvan. Problema de cada persona. Dios igual está ahí sentadito, sin problemas. Ahora, ¿quién es el que se echa problemas encima? Pues el que se aparta de Dios. Él es el que se echa los problemas encima. Y la Biblia nos enseña
Todo lo contrario a cuando la gente piensa que Dios se alejó. Él siempre está ahí. Y dice en Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, y no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Hebreos 13:5. Y la otra era Isaías 41:10. Yo me mantengo apropiado de esta palabra. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Porque yo un día soñé que el Señor me entregó esa palabra. Entonces yo siempre la mantengo presente. El Señor me dice que nunca me va a dejar y nunca me va a desamparar. Y hay momentos difíciles, iglesia. Hay momentos en que uno dice: uy, yo no aguanto más, ¿qué vamos a hacer? Y no solamente ustedes, a nosotros también nos toca momentos difíciles, obligaciones, compromisos, cosas difíciles. Y entonces yo veo esos panoramas, hay veces que uno los ve como oscuros y uno dice: uy. Y siempre el Señor: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y entonces es la palabra profética que Dios nos da, porque esta palabra en Isaías 41:10 es una palabra profética. Y él estaba hablando a Josué. Y acá en Hebreos: nunca te dejaré ni te desampararé. Y la palabra de Dios es para nosotros. Y esas promesas son para nosotros. Amén. O sea, la presencia de Dios, iglesia. Hoy estaba yo reunido con una pareja acá que se fue a viajar. Y yo les decía: mire, la presencia de Dios es muy importante en nuestras vidas. Muy importante estar llenos de la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios, ¿qué es lo más importante? Pero hay algo más importante también, iglesia, que es la certeza de las circunstancias que nos toca pasar. Y que hay una certeza de lo que estamos viviendo, la certeza de que Dios nos va a sacar de esas circunstancias difíciles. Y entonces yo les hablaba y yo les decía: mire, la presencia. Y la presencia de Dios nos trae libertad. La presencia de Dios nos hace libres. La presencia de Dios es la que establece el reino de Dios en el corazón de las personas, de los no creyentes. No nosotros, es Él. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, pero sí podemos saber quién caminará con nosotros. Mañana no sabemos qué va a pasar. Y sabemos que si estamos vivos, sabemos que Él nos lleva de su mano y que Él está caminando con nosotros. No sabemos qué va a pasar en la mañana, después al mediodía, no sabemos. Él sí lo sabe. Dios usa la incertidumbre para fortalecer nuestra fe. Las pruebas revelan todo. ¿Dónde está nuestra confianza? Amén. ¿Dónde tienes puesta tu confianza? ¿En tu vecino? ¿En el pagadiario? ¿En la persona que te puedes embalar en algunas dificultades o problemas? ¿O en Dios? Entonces, toda nuestra confianza tiene que estar depositada en el Señor. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2, 3. O sea, esos momentos de incertidumbre nos puede convertir, iglesia, en una escuela donde vamos a aprender la dependencia de Dios, la paciencia y la confianza en Dios. Porque muchas veces oramos y queremos que todo llegue ya. Y no es cuando nosotros queramos, es en el tiempo de Dios.
Es el tiempo cuando Él quiere, iglesia. Cuando Él desea, no cuando nosotros queramos. Entonces, no debemos de preguntar solamente ¿por qué estoy pasando por todo esto? Sino más bien, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar en todos estos momentos difíciles? Porque para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y tenemos que aprender eso. Todas nos ayudan para bien. Entonces, toda circunstancia difícil nos está ayudando para bien. Porque el Señor nos está enseñando algo. Amén. Y estamos aprendiendo cada día más de lo que nosotros vamos viviendo. Hace ya me decía Liliana, nosotros no somos los mismos pastores de hace 10 años o 12 años atrás. Somos diferentes. Porque cuando nos ordenaron como pastores, más inmaduros, pero inmaduros del todo. Pero a medida que va pasando el tiempo, que Dios nos va procesando, vamos creciendo y vamos madurando y el carácter se va formando. No es que no, ya formamos carácter. No, eso es pasando momentos difíciles, pruebas, dificultades, aflicciones, angustias. Y es en el camino donde nosotros vamos aprendiendo, iglesia. Y hay ansiedad, pero la paz de Dios es mayor que nuestra ansiedad. O no me van a decir de que muchos de ustedes no están ansiosos por lo que pueda pasar el domingo. ¿Cierto que sí? Y todo eso nos lo tenemos que ganar es en oración. Sabemos que la guerra no es contra sangre ni carne, iglesia, sino que es una guerra en el espíritu. Y que nosotros como hijos de Dios, pues hombre, vamos a guerrear en paz. Y vamos a orar en paz. Y con la convicción de que nosotros ya hemos ganado, porque ya Dios lo hizo en la cruz. Santiago 4:14, ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La palabra que yo les estaba diciendo ahora, si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, haremos esto. Si el Señor quiere, haremos aquello. ¿Y saben por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos que reconocer la fragilidad humana y la necesidad de depender de la voluntad divina de Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo tengo una dependencia total de Dios? Muy pocos, porque siempre hay temores, porque siempre hay miedos, porque no nos podemos abandonar totalmente a Él por los temores, por la incertidumbre. ¿Y sabes cuál es la respuesta a la incertidumbre? No es nuestras fuerzas ni lo que nosotros queramos hacer con nuestros conocimientos, con lo que sabemos. No, iglesia, es con la oración y con la confianza en Dios. Si usted es una persona de oración, usted debe ser una persona que confía en Dios y plenamente en Dios. A veces nos toca difícil, iglesia, pero difícil. Y Liliana y yo nos sentamos a hablar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Al rato me dice, sí, mi amor, ¿sabe qué? Dios está con nosotros. Y yo le digo, amén. Al rato me dice, Dios está con nosotros. Amén. Y entonces uno dice, sí, tú estás con nosotros, Señor. Y ya, y se levanta uno y sacúdase, papá, que es que Dios está con nosotros. Y entonces no podemos dejar que los problemas
lleguen y nos aflijan. Y la incertidumbre. Ay, entonces, ¿qué irá a pasar mañana con esta situación? Que vamos a estar mejor, que vamos a estar bien. O sea, estar siempre pensando en lo mejor, creyendo en lo mejor. Estamos viviendo este momento difícil, pero ya lo mejor viene. Las cosas mejores vienen. Y ya tenemos lo mejor que es Jesús. Filipenses 4, 6, 7. Por nada estáis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Hay veces tenemos que rogar al Señor y poner todas nuestras peticiones delante de Dios. Vuelvo y te digo, Él sabe todas nuestras necesidades, pero Él nos dice: hey, no estén afanados, no estén preocupados, más bien pongan todas sus necesidades, pídanme con toda oración y ruego. Porque a veces tenemos que orar y rogar. Amén. Y en Mateo 6:34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Hoy estamos preocupados. No, estoy preocupado porque mañana hay esto, hay aquello, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello y no hay dinero. El Señor provee. O sea, es tener una confianza tan tremenda y una convicción de que no tenemos por qué preocuparnos por el día de mañana, porque estamos viviendo o pasando alguna necesidad. O sea, es una convicción de decir: no, mañana va a ser diferente. Mañana Dios me va a ayudar a salir de esto. Mañana el Señor va a mandar la provisión para pagar esas obligaciones. Y el Señor lo hace. Hoy le contaba yo un testimonio a una pareja con que estuve reunido de acá, que un día me dice Liliana que necesitábamos como 4 o 5 millones que entraran un domingo, que gloria a Dios por lo que entra, pero eso no se ve. Pues que decir un domingo, uy, entraron 5 millones. Eran como 4 o 5. Y Liliana me dijo: mi amor, necesitamos este dinero para hoy. Y yo, bueno, si yo me pongo a mirar, era imposible. Amén. Y ese día, pues lógicamente era un domingo, yo tenía que predicar, pero yo no me iba a venir a predicar pensando: uy, Señor, necesitamos 5 millones para mañana, para las obligaciones de acá. Yo no me iba a venir pensando en eso. Oré. Yo le dije: Señor, mi esposa es la que sabe toda esa vuelta de allá. Necesito que nos proveas ese dinero. Y entonces yo, normal, empecé a predicar. Llegó un hombre y se hizo allá adelante donde está Eider, y él no me quitaba el ojo, y yo lo veía muy atento. Se terminó, ministré, salí. Cuando el hombre se me acerca y me llama por el apodo que yo tuve antes en Medellín, y me dice: ¿qué hubo, hermano? ¿Vos sos pastor? Y yo le dije: sí. Y me dice: no, lo que pasa es que vine a dar un dinero y me fui para una iglesia de allí, y el Señor me dijo: no, aquí no. Venga, yo le digo dónde lo va a llevar. Y el Señor me dijo que acá. Y ya cuando lo vi a usted, yo dije: no, es fulano de tal. Y era un hombre que me conoció hacía años. Y es que aquí está pastoreando. Y me dijo el apodo. Y yo: sí, mío, yo vengo a traer eso para la iglesia. ¿Sí ven? Cuando Liliana contó, estaba el dinero completico que nosotros necesitábamos. Él me dijo: estoy construyendo una finca en Llano Grande, vamos a estar en contacto para que hablemos. Nunca jamás lo volví a ver. ¿El Señor qué hizo? Él se fue a llevar eso allá a una iglesia. Y le dijo: no, pero es que no es acá. Salga de acá. Y ya el man paró ahí. El Señor le dijo: es acá. Dio la vuelta y se devolvió. ¿Por qué?
Porque no podemos vivir en incertidumbre, sino en fe y creer. Si yo me hubiera parado acá a predicar bien preocupado, nada fluye. Se hizo una oración y vine a servirle a Dios normal, pero el Señor ya sabía, ellos me están sirviendo ahí y ellos necesitan eso para la iglesia. Ok, voy a mover a alguien para que llegue esa provisión. ¿Sí ven? Entonces la ansiedad se enfoca en lo que podría pasar. La fe se enfoca en aquel que sostiene todas las cosas. Amén. Y tenemos que enfocarnos en quién sostiene todas las cosas. El Señor. Entonces, la incertidumbre no es una señal de que Dios ha dejado de obrar en nuestras vidas. No, es una oportunidad para confiar más profundamente en Él. Aunque no conozcamos el futuro, conocemos al Dios que gobierna el futuro. Amén. Entonces no vamos a seguir igual como estamos, porque tenemos un Dios grande que nos saca y tiene el control de nuestras vidas. Así de que estás viviendo momentos difíciles, estás pasando situaciones que usted dice, ya no aguanto más, ¿yo qué voy a hacer? Pues te voy a decir una cosa: sienta paz y tenga confianza y tenga la certeza de que el Señor de ahí lo va a sacar. ¿Y lo va a sacar en qué? En victoria, iglesia. Amén. El todo lo bueno lo quiere para nosotros. Y entonces en Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. ¿Sí ven? Planes de bienestar. Entonces hoy estamos así, pero mañana vamos a estar bien. O ahora. Porque Dios obra de maneras que nosotros no entendemos. Y por eso te conté el testimonio de esa persona que vino acá. Porque tenemos que tener la certeza que Dios lo hace. Y dice José 1:6: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Donde quiera que nosotros estemos, el Señor está con nosotros. Amén. Por eso nos dice: esfuérzate, pero sé valiente. ¿Por qué? Porque nos tenemos que mover, iglesia. Y nos dice: pero ¿sabe qué? No tengan miedo, ni tampoco se desanimen, porque el Señor nos va a acompañar a donde quiera que nosotros estemos. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios. Sabemos que tú puedes disponer de todas las cosas, Señor, para el bien de nosotros que te amamos, Dios. Pero ahora mismo, Señor, estamos abrumados por lo que puede estar pasando a nuestro alrededor, Señor. Dificultades, aflicciones, momentos difíciles, Señor. Hay veces creemos, Señor, que tenemos un futuro incierto, y esa incertidumbre no queremos que provoque pánico, Señor, en nuestras vidas. Señor, ayuda a aquellas personas que están viviendo situaciones difíciles, que están viviendo en incertidumbre, en miedos, en temores, Señor. Yo te pido, Señor, que nos recuerde las promesas que tú tienes para nosotros, Señor. Llena de valor, de fuerza, Señor, y de esperanza a aquellas personas que estén viviendo momentos de angustia, de preocupación, de incertidumbre, Señor. Oramos, Señor, para que estos próximos días que se acercan sean días de bendición y de victoria, Señor, para todos nosotros, Señor.
Y que todo lo que de pronto estemos viviendo, lo que están viviendo, situaciones difíciles, Señor, que esas situaciones sean para bien, Señor, para edificar, Señor, para crecer, para madurar, para formar carácter, Señor. Pero que también sean situaciones, Señor, que animen el alma, Señor, y que no sea una situación para desfallecer, Señor, sino para levantarnos, Dios. Padre, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tú tienes lo mejor para nosotros, Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos haces fuertes, nos haces valientes con tu palabra y con tus promesas, Señor. Hoy, Señor, queremos reconocer todas nuestras limitaciones, Señor. Y yo te pido que establezcas tus expectativas, Señor, y que nos ayudes, Señor, a vivir tu palabra y tus promesas, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Iglesia,